Entrar al colegio militar en México es una decisión que puede tener un impacto significativo en la vida de quienes eligen esta carrera militar. Si bien la formación en una institución militar puede ser valiosa en términos de disciplina, escolarización y entrenamiento con la persona que decide someterse a esto, también es cierto que puede llevar a una serie de desafíos morales, físicos y emocionales enormes que deben ser considerados si de verdad lo valen, pues implica someterse a algo que puede afectar a la persona de manera muy negativa. En primer lugar, el entrenamiento en el Colegio Militar de México es conocido por ser muy riguroso, pesado y exigente. Los cadetes se someten a un intenso programa de formación física y entrenamiento militar que puede incluir marchas largas, ejercicios demandantes y agotadores y una fuerte disciplina y temple que requiere mucha fuerza física y mental. Si bien esto puede fortalecer el físico de los cadetes, también puede tener efectos negativos si no se maneja de manera adecuada, ya que el exceso de entrenamiento, la falta de sueño y la presión constante puede llevar a lesiones físicas y agotamiento, lo que puede afectar la salud a largo plazo de los individuos, haciendo que estos deserten en el mejor de los casos y en el peor tener graves consecuencias muy problemáticas para los cadetes. Además de los desafíos físicos, la formación militar puede tener un impacto emocional y psicológico profundo en los cadetes. El ambiente en el colegio militar a menudo es altamente jerárquico y puede ser rígido en términos de lealtad y obediencia. Esto puede generar un ambiente de estrés constante, ya que los cadetes enfrentan expectativas rigurosas y la posibilidad de sanciones disciplinarias por infracciones incluso menores. El miedo al castigo y la necesidad de adaptarse a un estilo de vida altamente regulado pueden ejercer una presión significativa en la salud mental de los cadetes. En algunos casos, el ambiente de una institución militar puede afectar o dañar la moral y los valores personales de los individuos. La formación a menudo se centra en la obediencia ciega y la lealtad de la institución militar, lo que puede entrar en conflicto con las creencias personales de los cadetes. Esto puede generar dilemas morales y emocionales, ya que los individuos deben equilibrar su sentido del deber con sus propios principios éticos. También, la separación de la familia y el aislamiento social pueden ser aspectos desafiantes de la vida dentro del colegio militar. Los cadetes a menudo se encuentran lejos de sus seres queridos y pueden experimentar sentimientos de soledad y desconexión con su familia o pareja, y pues esta separación puede afectar las relaciones personales y emocionales de los cadetes, lo que puede tener un impacto duradero en su bienestar emocional. Es importante destacar que no todos los cadetes tienen la misma experiencia en el colegio militar y algunos pueden adaptarse y prosperar en este entorno dependiendo de lo que les toque vivir y bajo el mando de quien estén. Sin embargo, es fundamental reconocer que la formación militar puede ser una experiencia intensa y desafiante que no es adecuada para todos. Por eso, el día de hoy, voy a hablarte de una película mexicana que aborda lo difícil y traumático que puede ser el adiestramiento militar y lo que es estar dentro de una escuela de este tipo. Una película que muestra los castigos, torturas y abusos que hay dentro de la escuela militar en México. Y lo peor de todo es que esto está basado en una historia real y ofrece una visión muy cruel y real de lo que pasa con muchos cadetes que ingresan al cuerpo militar y lo que pasa con los que no se dejan, entre comillas, y se rebelan a los superiores. Pero, antes de revelar el nombre de la película, me presento. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 191 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de Heroico, cinta mexicana que revela los verdaderos horrores que se viven en la Academia Militar. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Teniendo en consideración lo que dije en la introducción, unirse a la milicia en México puede representar un peligro real para los nuevos cadetes debido a las humillaciones y deshumanización que a menudo se experimentan dentro de la formación militar. Este peligro, nuevamente, se deriva de una serie de factores interrelacionados que pueden tener un impacto negativo tanto a nivel físico como psicológico. Uno de los aspectos más preocupantes de la formación militar es la deshumanización que puede ocurrir. La rigidez de la disciplina y la jerarquía en el entorno militar a veces puede llevar a que los cadetes sean vistos más como soldados o incluso como robots que como seres humanos individuales. Esta despersonalización puede hacer que los nuevos integrantes se sientan como simples engranajes en una máquina militar, perdiendo así su propia identidad y autonomía.
En algunos casos, la formación militar puede involucrar humillaciones y abuso verbal por parte de los superiores. Esto puede ser parte de una estrategia para desafiar la resistencia mental de los cadetes y así forjar la disciplina, pero también puede tener efectos profundamente negativos en el autoestima y la confianza en sí mismos de los individuos. Los gritos, insultos y otras formas de desprecio pueden crear un ambiente de tensión constante y estrés emocional, y es algo que se encuentra muy presente en el adiestramiento militar. Además, algunas unidades militares mantienen tradiciones y ritos de iniciación extremos que pueden cruzar la línea hacia la deshumanización y el abuso. Estas prácticas pueden exponer a los cadetes a situaciones incómodas, degradantes o incluso peligrosas en nombre de la tradición y la camaradería que hay dentro de esta institución. Esto puede tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de los individuos, y las consecuencias pueden durar mucho tiempo después de que finalice la formación y terminar siendo muy graves. Por otra parte, la falta de apoyo emocional y recursos para lidiar con las consecuencias emocionales de la formación militar también es una gran preocupación. Los cadetes a menudo se encuentran en un ambiente altamente estresante y pueden carecer de acceso a profesionales de la salud mental o servicios de apoyo. Esto puede hacer que se sientan desamparados en situaciones de estrés extremo, lo que agrava aún más los efectos negativos en su bienestar emocional. Por estas razones, unirse a la milicia en México puede ser peligroso para los nuevos cadetes debido a las humillaciones y todos los problemas que hay dentro de este sistema y que a veces se experimentan durante la formación. Estos aspectos pueden tener efectos perjudiciales en la salud mental y emocional de los individuos, lo que desencadena en un ciclo vicioso en el que esos mismos cadetes, al subir de rango en la milicia y tener un cierto tipo de superioridad frente a otros nuevos cadetes, replican los mismos maltratos, castigos y comportamientos que tuvieron cuando ellos fueron novatos. Obviamente, esto es algo bastante grave, ya que, al menos en México, existe un cierto miedo hacia las autoridades, ya que estos ejercen una fuerza de autoridad opresiva y abusiva, incluso hacia los civiles. Y esto se debe precisamente a la educación y adiestramiento que reciben en la escuela militar. Y vamos, ¿quién de nosotros no se ha sentido intimidado frente a la presencia de un grupo militar? Pero bueno, la verdad, muchos realmente no sabemos lo que sucede dentro de la escuela militar, pero gracias a esta película de la que estoy por hablarte, que por cierto está basada en una historia real, podemos saber cuál es la realidad que viven muchos cadetes en México. Así que ahora que tenemos todo este preámbulo, empecemos a hablar de lleno sobre esta película. Heroico es una película mexicana que acaba de llegar a cines la semana pasada y presenta una realidad muy cruda y polémica. Esta cuenta con una duración de 1 hora con 28 minutos y es dirigida por David Sonana, alguien a quien conocemos principalmente por su ópera prima que fue Mano de Obra, y que fue una película bastante interesante y que recomiendo mucho, que puedes ver en Prime Video. En cuanto a las actuaciones que tenemos aquí, es algo curioso, pues no contamos con actores profesionales como tal, ya que la mayoría de los personajes que vemos en pantalla son interpretados por exmilitares o incluso cadetes vigentes. Todo esto para hacer más fiel a la realidad el comportamiento y adiestramiento militar. Pero para mencionar a los más importantes que tenemos en pantalla, tenemos a Santiago Sandoval, Fernando Cuautle, Esteban Caicedo, Carlos Gerardo García, Isabel Yudice y Mónica del Carmen. Ahora, en cuanto a la historia que tiene esta película, esta nos presenta a Luis, un chico de 18 años con raíces indígenas que se une al heroico colegio militar con el fin de asegurar un futuro para él y su familia, ya que no cuentan con un buen nivel económico, además de para así ayudar a su mamá, pues además de vivir en una zona lejana y contar con raíces indígenas, tiene diabetes, entonces el seguro médico servirá para el tratamiento de su madre, pero independientemente de esto, Luis también entra por los estudios y las oportunidades que da ser un militar, pero todos estos privilegios y ventajas vienen con su propia cuota, pues al principio parece un lugar donde Luis parece hacer camaradas inmediatamente, pero lentamente se volverá todo esto en un horror, pues conocerá de los abusos, los castigos, las humillaciones y los tratos sucios que hay dentro de la milicia y que todos se hacen de la vista gorda con lo retorcido y corrupto que es el organismo militar, y que con todo esto pondrá a prueba la fuerza física y mental de Luis y que irá acabando con su cordura poco a poco. Como puedes ver, esta película toca un tema muy pero muy sensible y polémico. Estamos hablando de que esta cinta ataca directamente y evidencia lo mal organizada y torcida que está el sistema militar en México. Tal cual,
Este nos dice que la milicia es una cloaca llena de torturadores y abusivos que se aprovechan de su poder para humillar a sus subordinados, como los maltratan, los agarran para hacer sus mandados o ser recaderos, o simplemente, si son alguien que se resiste a ser sometido, lo torturan hasta que éste deserta y además lo ridiculizan por haberlo hecho. Y todo esto, además de otros castigos muy crueles. Todo esto lo vemos en distintas escenas de la película, pero sin duda lo peor de todo esto es que todo es basado en una historia real y gran parte de lo que vemos es un testimonio de lo que muchos cadetes han pasado cuando han ingresado a la milicia. En esta historia lo vemos todo desde la perspectiva del personaje de Luis, que como dije al principio, es un joven de 18 años que ingresa al colegio militar principalmente con el fin de conseguir un seguro médico para su mamá, que lo necesita además de poder tener una educación con las clases que se imparten dentro del colegio. Desde aquí, vemos que integrarse al cuerpo militar puede ser algo muy atractivo, ya que el sueldo que recibe un cadete es de alrededor de 28,000 pesos, gozan de un muy buen seguro médico y otros privilegios como la educación que reciben y el entrenamiento. Entonces, muchos cadetes entran con la idea de que de esta manera van a salir adelante, y aquí todo pinta maravilloso para los cadetes, pero inmediatamente vemos que las cosas son muy diferentes a lo que uno podría imaginar, ya que no es tan sencillo pues obtener estos privilegios de la milicia. Ya cuando Luis entra a esta academia, vemos la manera en la que estos cadetes son examinados, cosa que no es tan alarmante, y también vemos cómo afortunadamente nuestro protagonista conoce a otros cadetes que recién ingresaron, que al igual lucen sorprendidos y entusiasmados por estar ahí por lo que van a aprender, por las instalaciones en las que están y las ventajas que tienen. Y con esto parece entablar una amistad con más jóvenes que entraron con un fin similar al de Luis, pero el gusto les dura poco a todos estos, pues los abusos militares nos hacen esperar, y luego vemos como un soldado de mayor rango los obliga a servirle cuando ni siquiera es su superior, y aquí es donde empieza todo el maltrato y toda la tortura que sufren estos nuevos cadetes. Pasado este incidente y ya que entendemos cómo va a ser la situación aquí, vemos cómo Luis logra tener un buen desempeño escolar y en los entrenamientos físicos, sobre todo en la práctica de tiro, donde vemos que tiene buena puntería. Esto llama la atención de su superior, el sargento Sierra, quien reconoce su esfuerzo y parece agradarle como para colaborar con él. Entonces, el hecho de que este sargento le haya echado el ojo debido a su talento y esfuerzo es algo beneficioso para Luis, pues dentro de los castigos, humillaciones y maltratos que sufran los demás cadetes, él de cierta forma es protegido por el sargento Sierra, pero estos favores y protección es algo que no será gratuito, pues es algo que viene con su costo y consecuencias, ya que el sargento le empieza a pedir favores y cosas cada vez más retorcidas que harán que Luis se replantee lo que está haciendo ahí y que incluso pues dentro de las cosas que hace pues incluyen trabajos ilegales o que tienen que ver con maltratar a sus amigos u otros seres vivos. Entonces caer en esta situación lo hace dudar en si desertar o rendirse o seguir dentro de la academia militar haciendo todo esto por su madre. Por más irreal que esto pueda sonar, tristemente esto es una realidad que viven muchos de los jóvenes que entran, algunos por su propia voluntad y otros por obligación, como es el caso de Luis en esta película. Y todo esto se debe a que la paga y el seguro médico ayudan a la familia o pareja del cadete que entra, y como el sueldo es muy pero muy bueno, pues muchísimos jóvenes entran con la idea de que esto les va a solucionar el resto de su vida, aunque no muchos piensan en el sacrificio que esto representa y que al entrar es algo que los va a cambiar para siempre, rompiendo así su carácter o también siendo una posibilidad de que se conviertan en alguien igual a sus superiores, generando así un círculo vicioso en el que los sargentos abusivos generan cadetes que ascenderán de rango para ser iguales con sus futuros subordinados, y con todo esto es mucho mayor la tasa de deserción que los que realmente se quedan dentro del cuerpo militar, y esto da muchísimo de qué hablar frente a cómo es el adiestramiento militar en México. Pasando a algo no tan trágico, Luis afortunadamente hace amigos inmediatamente al entrar, con los cuales forma una fuerte amistad y entre ellos se acompañan y ayudan frente a todos los castigos y torturas entre comillas por las que pasan. Pero lo triste de esto es que el único que tiene una cierta inmunidad es Luis. Entonces sus compañeros pasaron por muchas cosas muy turbias como novatadas, castigos e incluso bullying.
y lo que pondrá a nuestro protagonista en una posición muy incómoda, pues tendrá que decidir entre ayudar a sus amigos y meterse con sus superiores o mantenerse en su lugar seguro y seguir bajo la protección del sargento Sierra. Y hablando de los castigos, estos la verdad sí son un tanto crueles, sobre todo sabiendo que todos los abusos que viven los cadetes son reales y le pasa a la mayoría. Y también agarramos cierto odio y desprecio hacia el personaje del sargento Sierra y sus amigos, pues estos surgen prácticamente como el villano de esta historia y es quien va a retar, maltratar y manipular a Luis y al resto de los cadetes. Otra cosa bastante frustrante es como dentro del colegio militar, no importa el cargo en el que estén alguna persona, todos ellos saben lo que está sucediendo dentro del sistema y ninguno de ellos hace algo para interferir. Saben de los abusos y lo retorcido que está todo, pero entre ellos mismos se encubren y si alguien intenta rebelarse o delatar lo que está sucediendo, es a quien busca revelar lo mal que está, a quien le sucede todo lo malo. Entonces, nada bueno puede salir de esta situación. Otra cosa que me llamó la atención es cómo manejan aquí el término de potro, un término con el que se refieren a los nuevos cadetes que entran al cuerpo militar. Originalmente uno pensaría que el término potro es porque cuando los nuevos cadetes aprendan y crezcan en la milicia serán fuertes y fieles a la armada. Pero dentro de la película tuercen este término para indicar que los potros nacen todos débiles, endebles y desorientados. Mismo caso de los cadetes recién entrados que no saben a lo que se metieron y son muy manipulables porque no saben qué es lo que va a pasar. Obviamente, a causa de todo esto, se ve muy bien retratada la maldad, la psicosis y el trauma de los personajes. Es muy marcada la personalidad de cada uno y podemos ver una variedad de personajes con características distintas, como es el caso de Sierra y sus camaradas, que son muy malos y demuestran ser personas que les atrae el sufrimiento y el maltrato por el tipo de cosas que hacen, como molestar y burlarse de los cadetes, o también ver seguido contenido audiovisual snuff y muy violento. O también tenemos otros personajes que claramente son los buenos de la historia. Aquí sí no es muy difícil distinguir quién es quién y qué es lo que hace cada uno de ellos. No hay gran profundidad o matices en cuanto a la variedad de personajes que tenemos. Prácticamente todo lo que vemos desarrollado en esta película es la deshumanización y humillación de los soldados para convertirlos en máquinas de matar, violentas y agresivas. Algo muy curioso, pues en México realmente no hay un riesgo de guerra como en otros países, pero algo que sí está muy presente aquí es el tema del narcotráfico, que está regado por todo el país y es el principal enemigo con quien hay conflictos armados constantemente. Entonces, aunque no haya una guerra como tal, esta es la razón por la que vemos que los cadetes tienen un entrenamiento difícil con este tipo de cosas, pero por la misma corrupción y torcido que está el sistema militar, vemos cómo a los cadetes los entrenan para matar, no realmente para defender a los civiles frente al narcotráfico. Entonces, por esto es que existe ese miedo real en la sociedad de tenerle este terror o cierto respeto a los militares esparcidos por cada estado y que realmente en ellos vemos la hipocresía y abuso social que realmente hay. Frente a todo lo que he hablado, creo que puedo decir que para que te des una idea, esta es una película un poco parecida a la película de Full Metal Jacket, ya que en esa cinta también se ve muchísimo el adiestramiento militar y lo horrible que puede ser para algunos, y de hecho sí comparten bastantes similitudes, que las vuelven en una cruda realidad que no muchas películas hablan, ya que normalmente se romantiza mucho al cuerpo militar diciendo que es la mejor defensa para una nación, pero realmente es muy poco lo que se habla de cómo funciona verdaderamente este sistema. Pasando a aspectos más técnicos, algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de los personajes que vemos en esta cinta, casi ninguno ha contado con experiencia en actuación. Si acaso uno o dos del elenco han actuado antes, pero el resto nunca lo ha hecho, pues la mayoría son exmilitares que se integran a la filmación para hacer más realista todo lo que vemos y también para mostrar testimonios reales de lo que se vive. Entonces, viendo todas estas interpretaciones ya en pantalla, ayuda a que todo se sienta aún más real y esa ambientación tan tensa que hay entre los militares se siente muy palpable, ya que todos los ejercicios, rutinas y comportamientos son cosas que realmente pasan en la escuela militar. Hasta ahorita he dicho mucho de que esta película evidencia mucho los abusos y la presión que hay dentro de la academia, pero la verdad es que nosotros
en esta película, nunca vemos realmente nada gráfico, cero. Y esto se me hace una decisión muy inteligente, pues aunque David Sonana pudo haber ido por el camino fácil y elegir el shock value y las escenas gráficas para alimentar nuestro morbo, este director prefiere explorar la psique de sus personajes a través de escenas muy oníricas donde vemos una visión de lo que sienten, además de que en las escenas violentas, entre comillas, en vez de mostrarnos tal cual lo que sucede, este director opta por mostrarnos estos abusos a través de sonidos, gritos, golpes y demás, y nada de esto lo vemos, pero eso es lo interesante, que a través de esos sonidos es nuestra propia imaginación la que recrea el escenario crudo de todo lo que está pasando, y con eso es suficiente para entender la situación, y sabemos que es algo fuerte, pero como dije, no recurre al morbo o shock value para impactarnos, y eso fue algo que me gustó, ya que no nos toma como tontos pensando que tenemos que verlo todo para entenderlo, y al final sí logra mostrarnos una realidad muy cruel de la otra cara del cuerpo militar mexicano, que no es tan buena como lo pintan otras historias o películas. Aunque, de la mano con esto, lo único malo que vi en esta película que tengo que reconocer es que abusa demasiado con el tema de la fantasía y los sueños que tiene el protagonista. Verás, en varias escenas podemos ver cómo Luis, a través de sus sueños, ve una representación de sus miedos, preocupaciones y presiones que vive en el colegio militar. Muchas veces es evidente que todo es dentro de su imaginación, pero hay otras ocasiones en las que es difícil distinguir que sí es real y que no, y esto lo hace muchas veces en la película, y si hubieran sido unas cuantas pocas veces lo habría entendido, pero sí es algo que llegó al punto de saturarme, y eso fue lo único malo que podría decir de esta película, pero puede que sea algo que solo es asunto mío, y fuera de eso, creo que realmente Heroico definitivamente es una película que me encantó y pues al final todos estos elementos que he mencionado anteriormente hacen que Heroico realmente llegue a sentirse como una película de terror psicológico y que da un motivo real para verdaderamente tenerle miedo al ejército y como siempre uno se siente intimidado al estar cerca de ellos. Pero bueno, creo que ya es momento de cerrar esta segunda parte del episodio y ahora sí dirigirnos hacia la tercera parte y el final, donde te hablaré sobre mis conclusiones sobre esta película, también la sección de preguntas y mensajes, la de comunidad y por último la despedida de este episodio. Entonces, tras una cortinilla de unos cuantos segundos, regresamos, así que enseguida volvemos. En conclusión, Heroico es una gran película mexicana que llega a cines y que vale mucho la pena ver. Dentro del mar de películas que llegan como Sobreviviendo a mis 15 y otras películas genéricas de este tipo que llegan, cada cierto tiempo tenemos en cartelera películas que muestran otra perspectiva de la realidad que se vive en el país y esta es una de esas. Y aunque no es tal cual un documental que expone todas las verdades del sistema militar, sí nos trae una visión muy realista sobre lo que sucede dentro de las instalaciones y cómo muchos jóvenes entran con las esperanzas de tener un futuro, pero se encuentran con el horror de experimentar situaciones que los quiebran emocionalmente y físicamente, y que termina por aumentar el número de militares dominados por la ambición y el poder, que terminan siendo crueles con los civiles y con sus propios subordinados. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Heroico, película que aún está en cartelera de unos pocos cines del país y posteriormente es posible que llegue a Prime Video, así como fue el caso de Mano de Obra, que de hecho, aprovechando que menciono esta película en esta plataforma, es muy buena y recomiendo bastante ver. De hecho, mientras estuve escribiendo el guión de esta película y al ver la de Heroico, sí me dieron bastante ganas de ver nuevamente esta película en la plataforma. Pero en caso de que no llegue posteriormente a esta plataforma, recomiendo que la veas en cines si es que la encuentras en algún sucursal de tu ciudad. Entonces, si es que esta película ya la viste o tienes ganas de verla, espero que puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido o qué esperas de ella para que así más personas puedan interesarse por verla. Si quieres comentarlo, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas hablarme de tu opinión sobre este episodio, sobre la película y además de esto, también para que estés al tanto de cuando vaya a haber nuevos episodios para que incluso tú puedas participar en ellos. Los enlaces a mis redes, tanto personales como las del podcast, y los enlaces a las plataformas donde se aloja este contenido, los puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace al Linktree, así que no hay pierde para que puedas seguirme. Dicho esto, pasemos a la sección de preguntas y mensajes, que para esta ocasión y para este episodio no llegaron preguntas en concreto para la película,
Pero sí tenemos algunos mensajes que llegaron para el episodio anterior, que fue el 190, donde hablé sobre Cyberpunk 2077, Cassandro, 12 monos y más. Y el primer comentario que llegó para este episodio fue de Soy la Marmota, quien escribe: excelente video, amigo. 12 monos está poca madre. A mí me gustan mucho las historias de viajes en el tiempo. ¿Qué películas de viajes en el tiempo son tus favoritas? Veré la de Cassandro, que me llama la atención. De Expendables también, pero no en el cine. Ni heroico. Lo que sí es que jugaré Cyberpunk. Me lo has recomendado mucho. Saludos. Creo que mis películas favoritas de viajes en el tiempo sería... Hay una que es romántica, que me gusta bastante, que se llama About Time. Es de un hombre que puede regresar al pasado para alterar eventos que sucedieron en el tiempo. Lentamente se va complicando estos viajes en el tiempo, ya que no los puede hacer a placer o no puede alterar todo lo que él quisiera, ya que hay grandes afectaciones. Esta de About Time es una película muy bonita, es de esas que te destroza por lo que sucede, pero creo que vale mucho la pena ver. Otra de viajes en el tiempo que me gusta mucho es Back to the Future. Esa obviamente es una icónica que es necesario ver cada cierto tiempo. O también, ¿por qué no?, Interstellar, que esa solo la he visto una vez, pero recuerdo que me gustó mucho. Siguiendo con un top, podríamos decirle, tendré que reconocer que Tenet fue una película que me encantó muchísimo. Mucha gente se fue encima de Christopher Nolan porque Tenet no fue su más grande éxito y todo lo que sucedió en pandemia, pero a mí personalmente me encantó esta película, Tiene una muy buena historia, no es tan compleja como dicen que es. Los viajes en el tiempo, no sé si describirlos tal cual como viajes en el tiempo, es algo extraño, pero este concepto que tiene es muy interesante y yo personalmente lo disfruté mucho. Ya pasando al siguiente mensaje, también Paquito, al mismo episodio, escribe: nice, me laten estos episodios con más variedad. Gracias por los saludos. Y claro que sí, Paquito, ya sabes que siempre hay saludos para ti. Y con esto llegamos al fin de las preguntas y mensajes que llegaron tanto en episodios pasados como para esta grabación. Muchas gracias a todos por escribir y apoyarme con este contenido. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios, así que si quieres participar, eres bienvenido a comentar, ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar, que son los días jueves y domingos. Entonces, ahora sí, pasemos a la sección de saludos para todas esas publicaciones que interactúan con el contenido, las publicaciones y todo lo que comparto. Así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline, también para Elenita Bustamante, que pide su saludo en forma de juramento a la bandera. Saludos a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo, a Paquito, a Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, a Sejim de A la Aventura, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Alex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto, a César o Señor Escroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun, a Andy, a Sirenita, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolobancast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcasts como lo son el Podcast Beta, Fugitivos Podcast, Bolobancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Realmente agradezco que hayas llegado al final de este episodio y que escuches cada episodio que llega a este podcast, que por cierto ya son más de 190 episodios que tenemos en este contenido relacionados a temas de cine, series y anime, ya sea yo solito o con algunos invitados, y donde puedes escuchar todos esos episodios es a través de Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Podimo, Anchor, iVoox, Google Podcast o incluso YouTube. Así que no olvides suscribirte en tu plataforma favorita y si puedes, me ayudaría muchísimo que dejes una calificación en Spotify y Apple Podcast para que así este podcast sea recomendado por el algoritmo, y también espero puedas contarme tu opinión sobre este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido la película o en sí este episodio. O si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides lo típico de siempre: suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Así que espero que tras todo lo que hablé, decidas sumarte a esta comunidad y volver para los futuros episodios que llegan los días lunes y los viernes.
Entonces, dicho esto, ahora sí me despido de ti deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.